¿Sabías que Ecuador pasó de ser la llamada Isla de la Paz a convertirse en una superautopista de la cocaína por donde fluye hasta el 70% de la oferta mundial? Hola, soy Paola Pérez y este es un nuevo episodio de Mundo Conexo, un podcast de Telesur. Ecuador por años fue considerada uno de los países más seguros de la región, pero desde la llegada de Lenín Moreno al poder todo se fue deteriorando. Una seguidilla de acontecimientos marcados también por hechos de corrupción y narcotráfico que han detonado en los niveles más alarmantes de una crisis multidimensional. Ecuador, que además fue esa puerta de entrada a las Islas Galápagos y hogar de la selva tropical y atraía a cientos de turistas, hoy en día tiene la tasa de homicidios registrada más alta de América Latina. En 2023 registraba alrededor de 8.000 muertes violentas. Esto es 8 veces más que en 2018 y coloca a Ecuador por delante de países como México y Colombia, y no solamente en las calles, donde estudios recientes hablan incluso de asesinatos a civiles y no a delincuentes, como pretende maquillar el actual gobierno de Daniel Noboa. Un país que tiene un estado de excepción desde el año 2024. La crisis también ha tocado las cárceles, donde más de 800 personas privadas de libertad han muerto en prisiones ecuatorianas como Machala, Esmeraldas, y estas son cifras de este 2025 y el año aún no ha culminado. Y en medio de todo esto, cientos de familias se han visto envueltas en estas tragedias, sin comida, sin luz, con todo caro, la plata no alcanza. Ecuador está tocando fondo, pero ¿por qué llegar a este extremo? Y si les cuento de la deuda pública del Ecuador, que además ya no es sostenible, un país que no puede seguir destinando cerca del 11% de su Producto Interno Bruto al servicio de la deuda en detrimento de la vida, la salud, educación y seguridad de su propia población. Pero ¿por qué Noboa sigue sacrificando así a su gente? ¿Puede ese país seguir soportando esto? El gobierno debería tener la obligación, no solamente moral, también institucional y constitucional, de evitar y hacerlo de manera inmediata. La reestructuración integral de la deuda no es solo un acto político, sino una condición de supervivencia nacional. Pero no. ¿Qué ha preferido Noboa? Ser el envy del banco de JP Morgan, también llamado riesgo país. ¿Le suena ese término? Seguro que sí. Pero ¿con qué fin? Simple, para emitir más deuda, no para negociarla, ni renegociarla, no para reestructurarla. Por eso hoy el gobierno de Daniel Noboa solo ha ejecutado el 45% del presupuesto de salud. Redujo la inversión de 2.959 a 2.798 millones de dólares. Por eso vemos hoy a los muertos de Ecuador ser entregados a sus familias en cajas de cartón. Con el INAH Papers se entendía por qué Moreno odiaba a los que votaron por él. También se entiende por qué impulsó la consulta mañosa que destruyó la institucionalidad democrática, la función judicial y hasta la paz social en ese país. Pusieron a los más corruptos con tal que sean perseguidores y se frenó la autodepuración de la función pública. No han hecho un concurso ni una evaluación desde el año 2015. Lenín Moreno apostó por un pacto para la persecución y para su propia impunidad. INAH Papers aún están los que le protegieron. A diferencia de procesos express contra el expresidente Rafael Correa, acelerada, sin debido proceso, sin pruebas, sin nexo causal, con influjo psíquico, sí, y con el récord Guinness de la casación más rápida de la historia. El caso INAH Papers, que tiene todas las pruebas y la ruta del dinero, ha tenido miles de días de parálisis y desidia. Que se comience a hacer justicia, dirían algunos. Los monopolios, además sumados, mediáticos, que por esta razón no hacen este tipo de comparaciones para que tú caigas en una narrativa que todo lo malo viene del correísmo. Como la salida de la base de Manta, que sería la responsable de la ahora fallida cooperación antidroga con Estados Unidos, contra aquellos cárteles de la droga y que hoy protege a la mafia albanesa. ¿Pero cómo? ¿Acaso Daniel Noboa no tiene varios memorándums de entendimiento con el gobierno de Estados Unidos, que inclusive garantiza a estos militares gringos operar en su territorio y más allá de haber ganado el no a la instalación de bases militares extranjeras? Esos acuerdos que datan desde Guillermo Lasso están vigentes y son tan graves que permite a esos militares actuar bajo impunidad. Es tal el caos y el narcotráfico que la propia Fiscalía de Croacia está llevando adelante un juicio por aquellos contenedores de carga enviados por Noboa Trading, empresa de la familia del presidente ecuatoriano. Estos contenedores fueron interceptados en enormes cargamentos de droga enviados desde el Ecuador hasta los Balcanes. Entre quienes manejaban esta cocaína al llegar al continente europeo se encontraba este grupo de narcotraficantes presuntamente liderado por el capo convicto Darko Saric. A pesar de que el propio presidente Noboa haya negado relación con la exportadora Noboa Trading, existe documentación que lo vincula. Qué desolador, ¿cierto? Es la misma respuesta que el gobierno le da hoy a las madres de las personas privadas de libertad
libertad es la misma que de manera deliberada ejerce sobre los cientos de miles de familias que hoy lloran a quienes matan en las calles. Hace un año fueron los 4 niños de las Malvinas. Mañana podrían ser tus hijos. ¿Se trata entonces de solo un mal gobierno o esto responde a una estrategia? Soy Paola Pérez y nos vemos en un nuevo episodio de Mundo Conexo.